Hola amigos, bueno, continuando con nuestro tema de la conciencia que nos ha dado bastante de qué hablar. La semana pasada concluíamos que pues era necesario tener una buena conciencia y les di un tip, pero hoy vamos a expandir un poquito más acerca de cómo tener una conciencia limpia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que es muy importante que podamos dormir tranquilos, que podamos dormir como un bebé, que luego dicen, hombre, duermes como si no debieras nada? Pues así es. Puedes tener una conciencia tranquila. Y sabes una cosa, cuando no tengas paz en tu corazón, estás dormido en la noche, o quieres dormirte más bien en la noche, y sientes como angustia, como que algo no está bien, levántate y medita y ora, y vete para atrás tantito y analiza desde cuándo estás inquieto. Seguramente tomaste una decisión que no era la correcta y tu conciencia te lo está advirtiendo. Entonces, es muy importante que aprendamos a vivir así, con una paz tranquila, con una paz perfecta, buscando esa paz y siguiéndola para que puedas tener una vida clara, una vida fructífera, que no tengas los lastres que te estén deteniendo y te estén atrasando en el cumplimiento de tu propósito. Entonces, quisiera invitarte a que leas Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 16 al 18. Dice: tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Entonces, con que tú estés bien, con que tú tengas paz, no importa que los demás estén inquietos, ¿verdad? Es mejor, dice el versículo 17, que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, pero fue para llevarnos a Dios. Entonces comentábamos la semana pasada que la conciencia no tiene luz propia, sino que es como un tragaluz o como una ventana que deja pasar la luz. Entonces la Biblia nos enseña acerca de la importancia de mantener esta claridad. En Primera de Timoteo, y lo leímos la semana pasada, capítulo 1:5, dice: el propósito de este mandamiento es el amor, que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, por eso estábamos empeñados en que hoy aclaráramos un poquito más acerca de cómo tener nuestra conciencia clara. Entonces, si insistimos en estar negociando o en desobedecer a nuestra conciencia, pues se va a ir empañando esta ventana o ese tragaluz y ya no va a pasar, ya no va a ser tan claro, la voz ya no la vas a oír tan nítidamente. Una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto que ya no es sensible en lo que es bueno y en lo que es malo. Ya existen entonces muchas tonalidades de gris, ¿ok? Y aprueba cosas que a lo mejor son malas y acusa cuando una persona está haciendo cosas buenas, ya como que te sientes mal. Ay, sí, ¿por qué soy tan bueno? Si no, ya empiezas a cuestionar lo que tu corazón te indicaba que estaba bien. Ya no pueden ser amables porque piensan que es debilidad de carácter, o no pueden pedir perdón o reconocer los errores porque piensan que eso pues no está bien que lo hagan o algo así, ¿no? Entonces la verdad es que estamos trabajando de argumentos contra argumentos, son argumentos de mayúscula contra argumentos de minúscula. O sea, tu vida opera siempre en esta premisa de tus conclusiones basadas en los argumentos que tú has creído. Y la palabra de Dios derriban todos los argumentos o todos los fundamentos que te sostenían. Y así poco a poco vas a ir anulando los argumentos equivocados que teníamos. Por ejemplo, yo podía dar explicaciones y luego al final decía, por Dios santito. Yo quería como explicar algo de cómo ocurrió y al final sentía como que te decía, por Dios santito, por mi Madre Santa, que me caiga un rayo o que se muera mi abuelita. O sea, ¿qué culpa tenía la abuelita? Pero lo decías porque querías hacer como un énfasis de que tu palabra era de verdad. Hasta que un día leí la palabra y que decía, pero sobre todo, hermanos míos, ni juren por el cielo, ni juren por la tierra, ni juren por nada ni ninguna otra cosa. Cuando ustedes digan que sí, que sea sí. Cuando ustedes digan que no, que sea no. Porque de lo contrario caerán en condenación.
¡wow! Entonces me quitó lo exagerada, número uno, y la necesidad de tener que estar enfatizando. Te lo prometo que así sucedió. ¿Sí me explico? Y lo hacemos bastante. Esto viene en Santiago 5:12. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como te quiero explicar cómo los argumentos de Dios van derribando cosas que tú tenías costumbres de hacer y que pensaban que estaba bien. Eso también viene respaldado en Mateo 5, tú lo puedes leer, Mateo 5, 33, 37. Entonces, cuando tú vas leyendo y conociendo la palabra de Dios, como que cada vez vas haciéndote más sensible a lo que está bien y a lo que está mal. Conforme el creyente va estudiando la palabra de Dios, se va haciendo más sensible a lo que está bien y a lo que está mal. Bueno, la pregunta es, ¿cómo me puede ayudar a mí tener una buena conciencia cuando estoy en problemas o cuando estoy en tormentas o cuando estoy en tribulación o cuando hay oposición? Para empezar, lo fortifica con valor de saber que lo que está haciendo está bien delante de Dios y delante de los hombres, así que no tiene nada que temer. Una buena conciencia también nos da paz perfecta en el corazón. Y cuando tenemos paz por dentro, podemos enfrentar las batallas por fuera. La intranquilidad de una conciencia inquieta divide el corazón y debilita a la persona. Como dice que una persona de doble ánimo no puede prevalecer. Claro, porque ni estás acá ni estás allá. O sea, no tienes seguridad, entonces te debilita tu postura, tu argumento y no ganas las batallas. ¿Cómo vamos a poder testificar acerca de Dios con valentía si nuestra conciencia testifica en contra de nosotros? Adentro, tú estás diciendo, sí, es que fíjate que pues Dios tiene la respuesta de tu vida. Y adentro de ti, ajá, y tú lo que acabas de ser. O sea, eso te divide, entonces te resta fuerza en lo que tú estás logrando. En el Salmo 118 dice, el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me pueden hacer. Entonces, la conciencia nos protege solo cuando la palabra de Dios es nuestra guía. Te voy a dar un ejemplo. Cuando José el soñador estaba como mayordomo en la casa de Potifar, en el libro de Génesis 48, acuérdate que la esposa de Potifar se quería acostar con él porque Potifar era eunuco. Y él no quiso pecar contra Dios y contra su jefe. Entonces, él tenía una buena conciencia y la buena conducta de él, o sea, hizo que la mujer lo mandara a la cárcel. Entonces, así luego pasa que se pueden irritar contra ti. Otro ejemplo es cuando los funcionarios del gobierno de Babilonia, donde estaban trabajando Daniel y sus amigos, los enemigos de Daniel se sentían acusados por la conducta derecha de él, entonces lo querían meter. Acuérdense que luego fue metido al pozo de los leones, luego tuvo muchas acusaciones, pero siempre salía él avante porque él tenía una conciencia tranquila. Por último, tal vez más importante ejemplo es el Señor Jesucristo, que por su vida ejemplar que tuvo en la tierra, pues reveló los corazones y las obras pecaminosas de la gente y por eso lo crucificaron, aunque él entregó su vida voluntariamente porque era el propósito. Ok, quiero que leas 2 de Timoteo 3:12, en donde dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A fin de mantener una buena conciencia, debemos lidiar con el pecado o las tentaciones en nuestra vida y confesarlo inmediatamente. Debemos mantener nuestra ventana siempre limpia. De cuenta que se te salpica la ventana porque al amor pasaron, dijeron y tú sentiste y pues ya dijiste, perdón Señor, no estuvo bien, lava tu ventana para que no se empañe, ¿de acuerdo? También debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios y permitir que la luz entre, porque acuérdate cómo es el argumento mayor contra el argumento menor. También es importante decirte que yo puedo tener una buena conciencia si es que yo entiendo que todo lo que yo hice en el pasado, ya Jesús pagó el precio por mí en la cruz. Yo tengo que entender eso, porque de esa manera, digamos que si este es mi pecado y yo lo entregué a Jesucristo y Él lo cargó por mí, el pecado ya no está en mí. Lo que yo hice que me causaba culpa y que me quitaba el sueño en la noche y todo, y que me sentía que me remordiera la conciencia continuamente, ya no está en mí, yo ya lo entregué y eso lo tenemos que entender. El pecado no es omnipresente, no está aquí en la cruz y aparte está otra vez conmigo, no.
¿Está aquí o está allá? Entonces, si tú entiendes eso, tú puedes descansar en el Señor y tus culpas y tus pecados y todas las cosas que tú hiciste ya no son más una fuente de tu tormenta, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a dar un ejemplo. En el libro de Lucas 22, te voy a platicar la historia. En el día que Jesucristo fue entregado, acuérdate que Jesús le dijo a Pedro, ¿me vas a negar? Y Pedro decía, no, ¿cómo crees, Señor? Yo voy a dar la vida por ti. Pues en la primera oportunidad, ¿qué crees que pasó? Pues sí, lo negó, lo negó. Entonces, ahora, otro discípulo, esa misma noche, también lo traicionó, ¿ok? Judas lo entregó a Jesús por unas monedas de plata. Entonces, ¿qué crees? A los dos le dio remordimiento de conciencia, porque ya no era una cosa del pasado, era una cosa que hicieron hoy. Entonces, ¿tú lidias con tu problema hoy o te lleva a la muerte? ¿Qué pasó con Judas? Judas no pudo pedir perdón, no pudo decir, Señor, ¿me vas a poder perdonar? ¿Qué onda? Y se ahorcó. Y Pedro lloró amargamente y él pidió perdón. Él fue a la cruz y pidió perdón y su pecado fue limpiado. Y Pedro fue un gran pilar de la iglesia antigua. Entonces, cuando tú tengas una situación, tienes que tomar una decisión a dónde lo vas a llevar. ¿Sí? Si puedes creer que Dios te puede perdonar o tomas una salida falsa y piensas que no, entonces ahí está tu decisión. En Mateo 27, del 3 al 5 dice, cuando Judas, el que había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. Pero entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de ello salió y se ahorcó. Esa misma noche ambos fallaron a Jesús, uno se fue al infierno y el otro siguió haciendo grandes cosas. ¿Cuál fue la diferencia? La decisión que tomaron en su corazón. Cada uno escogió un madero, pero uno fue para ahorcarse y el otro fue para recibir el perdón de parte de Dios, ¿ok? Con esto quiero concluir preguntándote cómo estás lidiando tú con las cosas del día a día, cómo estás lidiando tú para mantener tu conciencia clara y limpia, porque es una responsabilidad que está en tu cancha. Recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que tienes una nueva identidad, recuerda que como hijo de Dios, lo que tú eres determina lo que tú haces y eso te mantiene siempre en un camino de conciencia clara. Muy bien, eso es todo por hoy, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.